orgánica nuestra. Eso. Lo segundo es que les vamos a pedir que en lo posible prendan las cámaras. Si en algún momento la comunicación por conexión se pierde, bueno, la pueden ir apagando, pero en la medida que hablen con nosotros, cuando hablen, por favor, prendan las cámaras, porque es bastante ingrato ver simplemente nombres y fotos oscuras o una pantalla sin gente. Lo mismo de mantener los micrófonos apagados y en el momento que hagan la consulta sí lo prenden. Tercero, para aprobar el curso también hay una cuestión que nosotros vamos a realizar, les vamos a pedir que realicen 3 trabajos que ahora vamos a profundizar en ellos, y para aprobarlo necesitan hacer la entrega de los 3 trabajos. Acá no hay ninguna prueba, no hay ningún examen ni instancia de prueba, ni parcial. El curso se aprueba mediante la realización de trabajo, es similar a cualquier curso tallerizado. Bien, no sé qué más me queda. No, digamos, las cuestiones formales son esas. Bien. El tema de la asistencia, el tema de la entrega de los trabajos, que sí o sí es obligatorio. Eso. Y bueno, a lo largo del curso trabajaremos día 2 o día 3, dependiendo del ejercicio. Si querés podemos, ahora que estamos los 4, podemos ir presentando al equipo. Bien. Bueno, Luis Flores, que es uno de los que está hablando, Juan Portillo, un servidor. Por acá tenemos Ángel Armaño, a ver, y Gabriela Barber. Buenas a todos. Bueno, nosotros somos los 4 docentes. Vamos a contar con algún invitado que también figura como docente del curso, de alguna manera, que es el director del departamento en el que trabajamos, que bueno, que actualmente en realidad es un centro. Este curso está digamos, bajo los cursos que son de medios y técnicas, pero a su vez nosotros trabajamos en el Centro de Integración Digital. Ustedes no han tenido mucho la oportunidad de ir a facultad, me imagino que salvo para inscribirse, no han frecuentado mucho el edificio. Quizá hay algún alumno, por lo que nos habían comentado, que no es de primer año y que de pronto sí tiene más idea del edificio. Bueno, nosotros estamos ubicados en el Centro de Integración Digital, en planta baja, dando al patio, al estanque. Es el único salón que da directamente al patio, estando en planta baja, y que es todo vidriado. ¿Ah? Se lo conocía antiguamente como la pecera, era un salón de clases, y cuando tengan la oportunidad de ir por ahí van a ver que hay, bueno, maquetas y diferentes objetos en exposición realizados con fabricación digital, además de impresoras 3D puestas ahí medio contra la vidriera. En algún momento vamos a contar con alguna charla del director del centro, Marcelo Paisé, como docente invitado. Así que bueno, ese es el cuerpo docente. No sé si antes de arrancar nos metemos ya en la presentación o tienen alguna consulta, alguna cuestión pendiente que quieran preguntar.
Parece que no. Arrancamos con la presentación de Gabriela. Bien. En ese caso voy a compartir pantalla. Eso. El último comentario es que nosotros grabamos las clases y las subimos, ¿cómo se llaman? Subimos el enlace a la plataforma EVA, que además la plataforma EVA va a ser la plataforma en la cual vamos a interactuar. Bien, vamos a interactuar ahí en sentido de que ahí vamos a subir todos los documentos y el material del curso. Bien. Sí, ahí está. Tanto las clases grabadas como los teóricos, los PDFs, videos, todo eso va a estar colgado. De hecho, ya lo está. Lo que vamos es actualizando un poco la información, pero ya la tenemos armada del año pasado. Sí, en la EVA, en realidad ahora perdón, que bajo el gato, está habilitado el acceso a invitados, y también está la opción de automatriculación, que es la que me pareció más veloz para no tener que esperar a que los matriculen directamente de soporte. Es lo más rápido. Tengo una consulta, porque yo no encuentro tipo el curso en EVA. A ver. Lo acabo de linkear, o sea, no lo acabo, está más arriba en el chat, está el link, si quieres ahora lo vuelvo a linkear. Capaz que, Gabriela, vos que estás compartiendo pantalla, mostrás ahí medio rápidamente. Estoy abriendo la EVA. Está en electivas y opcionales de arquitectura, esta materia. Grado. Si quieren ahí, mientras le muestra a Gabriela, acabo de pegar el enlace al curso, al chat. Sí, están en optativas, selectivas, no me acuerdo bien cómo, pero dentro de grado. En realidad voy a inicio para que se vea desde entrada donde entro, acá a grado. En grado voy a arquitectura. Y debe ser acá, opcionales selectivas. Arquitecturas digitales, no. Acá, hibridación digital. Y acá les aparece también subido lo que es el enlace de Zoom al que se conectaron hoy, y igual el número ID, los horarios de clase, los docentes, y bueno, una somera descripción de lo que es el curso. Algo de bibliografía que se puede, digamos que consultar, o es recomendable consultar para discutir más en clase de forma crítica. Y bueno, después vamos a tener un sector donde vamos a ir subiendo los videos de clase y los distintos módulos que se van a ir disponiendo, y esto, bueno, se va a ir actualizando en base a esta edición del curso. ¿Sí? ¿Se vio bien dónde está? Ahora, cuando accedan, les va a dar la opción de matricularse, y bueno, ya les diría que queden matriculados. Es lo más conveniente para poder realizar las entregas por ahí. ¿Dónde te da la opción de matricularte? Y cuando tratas de acceder al curso, en mi caso no me aparece porque soy docente, pero cuando... Hay que bajar hasta abajo y aparece la opción de matricularse, aparece como una ventanita. Cuando entras ahí abajo del todo, a nosotros nos aparece. Seguramente hay alguna opción nueva. Acá, administración del curso, matricularme en este curso. Ok, lo encontré. Perfecto. Perfecto, claro, como tiene también el acceso a invitados, entonces no te lo pide de entrada. Buenísimo. Y antes de empezar la charla, 2 segundos, voy a sacar el gato de acá, pues si no se va a pasar todo el tiempo delante de la computadora y es medio difícil explicar esto así. Disculpen. Perdón. Así no es difícil dar una clase así. Bueno, empezando un poco con la primera presentación. En realidad lo que pretende ser, digamos, es una explicación inicial de, bueno, por qué el curso se llama así, ¿no? Hibridación digital y diseño computacional, y de qué estamos hablando cuando nos referimos a todo esto. ¿Se ve bien la pantalla o...?
Sí, se ve bárbaro. Es que puedo mover esto de acá para que no les entorpezca. Ahí. Así se ve entera, ¿verdad? Entonces, a los efectos de la presentación hay cierta bibliografía en la que me basé para armarla, que bueno, está en biblioteca, varios de estos libros, si bien ahora biblioteca no está muy accesible, pero algunos de estos textos se los puedo dejar subidos en formato digital. Son autores en los cuales tratan temas de lo que sería el diseño, pero aplicado desde las nuevas tecnologías con distintas perspectivas, ¿no? Desde el diseño por computadora, desde la digitalización en el diseño, o desde el diseño paramétrico, por ejemplo. Entonces, primero que nada, ¿no? Hablando de lo que trata el curso, ¿qué es lo que interpretamos por hibridación digital? Porque en realidad la palabra hibridación no es una palabra que se use muy frecuentemente y tiene como varias acepciones, ¿no? Puede tener como una cierta hasta polisemia en cuanto a lo que es el concepto. Pero bueno, cuando hablamos de hibridación digital, cuando hablamos de un término en particular compuesto por dos palabras, lo primero que nos sirve como para referenciar o para entender de qué estamos hablando es recurrir al significado de cada uno de ellos por separado. Y me parece que estas definiciones que aparecen en la Real Academia Española nos pueden servir como guía, como para empezar a entender un poco a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de hibridación, por ejemplo, una primera definición habla de producción de seres híbridos. Bueno, estamos tratando de ver qué es hibridación y nos dice seres híbridos. No nos aclaramos tanto. Pero sin embargo, hay dos enfoques desde lo biológico que nos pueden servir, y en tanto casi como metáfora, ¿no? Por ejemplo, fusión de dos células de distinta estirpe para dar lugar a otra de características mixtas. Y la que viene después también va de la mano de esta, es la asociación de dos moléculas con cierto grado de complementariedad. Pero ¿qué pasa cuando esto lo combinamos con lo digital? ¿No? Y bueno, de lo digital, capaz que la definición que más nos aplica es la última, la número 4, y que dice que se realiza o transmite por medios digitales. Entonces, si pensamos en la palabra hibridación desde lo biológico y lo digital, tenemos entonces esa asociación de elementos de distinta naturaleza, ¿verdad? Elementos de distinta naturaleza donde lo digital es parte de ello. Pero ¿cuál sería la otra parte? Podría interpretarse como nuestra realidad física, es decir, por eso la hibridación. La hibridación digital refiere a cuando nosotros mezclamos o solapamos lo que es la realidad física con la realidad virtual. Entonces, por ahí viene lo que es el título del curso. En cuanto al curso, Lucho, vos me explicaste bien lo de las 3 patas del curso, no quiero solaparme porque tuve unos temas de conexión, ¿sí? No, no. No explicamos nada todavía. Capaz que entonces aprovecho a explicar un poco porque también ayuda a entender bien la parte operativa. Nosotros, esta hibridación digital tiene como muchísimas facetas donde se puede encarar, y en realidad, si bien el curso es bastante abarcativo, y también en ciertas cosas a nivel introductorio, generamos para organizarlo 3 grandes patas. Me los voy a traer para acá porque si no, no sé para dónde mirar a lo que están los dos monitores. Ahí, mejor. Por un lado tenemos lo que es la parte de modelado, que implica como dos caras, ¿no? El modelado digital, el modelado tridimensional, pero también, por ejemplo, la obtención de esa geometría virtual, que puede ser también por registro de la forma, sea por escaneado, por ejemplo. La segunda pata es la de visualización, ¿no? La visualización que puede comprender programas, por ejemplo, como Lumion, V-Ray, Photoshop. Es decir, ahí nos estamos viendo, bueno, estamos más bien refiriendo a cómo se solapa y cómo se puede visualizar desde lo digital, pero también cómo eso se puede combinar con lo real, ¿no? Por ejemplo, con realidad aumentada o videomapping. No sé si conocen, por ejemplo, lo que es un videomapping, ¿no? Les voy a mostrar un video a los efectos de esto. Les iba a mostrar uno de los que hice yo, pero después encontré uno que es excelente y tengo que mostrar ese. A ver, lo pongo acá.
Un videomapping es cuando tenemos una proyección digital sobre una geometría tridimensional, una geometría física tridimensional, en la cual se crea la ilusión de que se sobrescribe la realidad. Consiste en audiovisuales, por lo tanto siempre se suele combinar lo que es audio con efectos de video, y estos efectos de video no se hacen solamente en programas de edición de video propiamente dicho, sino también que se combinan con programas de modelado para corresponder con la geometría y con programas de mapeado y deformación para que en definitiva eso encaje y no se vea como una cosa plana sobre algo tridimensional. ¿Han visto alguno de estos videos alguna vez? ¿No? Hay muchísimos en la web, algunos videomapping que son excelentes, hay videomapping sobre cosas de escalas muy grandes, como estos que se ven acá, y otros, por ejemplo, que son más acotados. Hay uno que inclusive se los voy a dejar subido después, que es un videomapping que se combina con sensores de movimiento y entonces proyecta directamente en las personas y se hace como una especie de performance artística en base a generar tatuajes sobre los cuerpos de las personas que van caminando. Después se los dejo subido, pero en definitiva esto es videomapping. Esta es una de las maneras, por ejemplo, que se combina el mundo real, el real no, porque los dos, el digital y el físico son reales, sino el mundo físico con el mundo digital. ¿Sí? ¿Y realidad aumentada saben lo que es? La realidad aumentada es un poco, no sé si es en Terminator que aparece con las gafas, pero es como el tema del Google Glass, cuando nosotros también solapamos información digital en el mundo real. Entonces hay también muchas aplicaciones de celular, por ejemplo, aquella del Pokémon Go, que también iban por la ciudad la gente como persiguiendo bichitos. Es, por ejemplo, una aplicación lúdica de realidad aumentada, pero también hay muchas aplicaciones en el campo de las capacitaciones, de la enseñanza, de la educación, de la medicina, y también, por supuesto, del diseño, ¿no? O sea, imaginarse en el lugar y solapar el lugar, por ejemplo, con nuevas terminaciones, o bueno, también poder ver objetos tridimensionalmente sobre una mesa que en realidad no están ahí, entre otras opciones. Entonces, con referencia a esto, es que traigo a colación una frase de Santiago Miret. Santiago Miret es un docente de la Universidad de Diseño de la UBA, en realidad en Buenos Aires, y él sobre todo escribe mucho sobre lo digital en el diseño, él es arquitecto, y escribe esta frase en uno de los artículos que tiene publicados, que dice algo que en realidad es bastante evidente, ¿no? Durante las últimas décadas, el desarrollo del uso de metodologías digitales para la generación de la forma ha sido vertiginoso. Y a los efectos de esta frase pongo una imagen, que seguramente ahora la ven tapada, hasta que mueva esto para acá, una imagen de lo que se conoce como Embryological Houses, de Greg Lynn. Greg Lynn es un investigador que también inclusive tiene un programa de entrevistas súper interesante, donde comienza a investigar lo que son variaciones tipológicas, pero en una tipología basada en diseño completamente digital, ¿no? En base a parámetros. Vieron que a pesar de que todas las unidades tienen diferente forma, hay una relación y una unidad entre todos estos diseños. Ahí les dejo el link a un video por si lo quieren ver un poco más en profundidad sobre esto. Y entonces cuando nosotros comenzamos a pensar en lo digital, en el diseño y cómo puede influir, y en realidad eso viene como desde los años 90, hice una rápida selección de algunos proyectos que, por ejemplo, no tendrían su condición o no podrían existir si no se hubieran basado en, digamos, en el diseño, pero también en la construcción digital. Porque como decíamos, teníamos ese modelado, la visualización, pero me faltaba la tercer pata, que es la de construcción, que es la de fabricación digital, que también la vamos a abordar en el curso. Entonces, este proyecto lo han visto, tiene ya unos años, bueno, se conoce también como el nido del famoso estudio de arquitectura de Herzog y de Meuron, de los arquitectos Herzog y de Meuron, que está construido, bueno, en China, y como dijimos, tiene ya varios años, del 2008.
pero se lo conoce como el nido precisamente porque trata de hacer como ese entramado de ramas a modo de estructura, que además la estructura no solamente no funciona como algo independiente, sino que es la razón de ser del edificio, o sea, funcionan como una unidad en la cual en torno o entre medio de esas capas estructurales tenemos, por ejemplo, toda la rama circulación, todas las partes de escaleras, de circulaciones, de instalaciones, y también se logra delimitar los niveles de una forma muy sutil con un material que se conoce como ETFE, que es esa especie de plástico que aparece acá, que se usó particularmente para esta construcción, ¿no? Y representando como una especie de nido de dragón tan relevante para lo que es la ciudad y funcionando también como una especie de edificio de branding, ¿no? Como una marca. Otras de las posibilidades dentro de este tipo de arquitectura la ejemplificamos con la Casa de la Música de Oporto, del estudio de Coljas, en el cual en realidad, si bien mantiene como esa geometría de líneas rectas, logra digamos que conformar lo que sería un elemento amorfo, ¿no? O sea, definir lo que sería la forma o la morfología de esta geometría es bastante difícil, y en realidad lo que explicaba el autor, y esa era parte del reto, es que él está acostumbrado, o lo que decía, que en general las restricciones que se tiene cuando se diseña en auditorio son muchas, y termina como siempre dando resultado una especie de caja de zapatos. Y lo que trató de hacer en este proyecto es precisamente desdibujar esa caja de zapatos, como deformándola desde su exterior y acoplándola a una especie de geometría o de topografía artificial en la cual la inserción se puede dar de una forma, digamos, más armoniosa, porque a veces pasa también que este tipo de edificios, cuando se insertan en la ciudad y comienzan a responder a una trama urbana, a veces pueden generar como interferencias en cómo se adaptan al contexto urbano. Otro de los ejemplos del estudio de Zaha Hadid, hoy dirigido por Patrick Schumacher, su socio, el Galaxy Soho, también en Beijing, estoy muy en China, ¿verdad? Pero bueno, en este edificio particularmente me interesa mostrarlo porque se basa, como que trata de generar esa topografía artificial en base a montañas, desdibujando lo que son los límites del interior y el exterior, esa fluidez, esa serie de líneas curvas que caracterizan mucho el diseño de este estudio, pero sobre todo también estos diseños, y ellos explican en varias entrevistas, que muchas veces quedaban en segundo lugar, porque sí, en los concursos sus diseños eran atractivos, pero se creía que no se podían construir, ¿no? Y entonces como que se dejaban para atrás, y sin embargo los nuevos medios digitales dieron la posibilidad de que ellos pudieran demostrar que en definitiva todos estos diseños que se basan en lo que se conoce como la curva Bézier y el parametricismo, término acuñado por Schumacher en el 2008, precisamente esto puede dar lugar a piezas técnicas y a resolución de toda la cuestión formal sin tener como interferencias entre sí, porque es decir, parte de lo que es la ventaja de todos estos software es poder verificar los solapes de las uniones estructurales, geométricas de albañilería, para que en definitiva al momento de la construcción se pueda dar de una forma armoniosa, más que armoniosa posible. En este caso, este proyecto también de la oficina de Coljas de OMA es un proyecto de una biblioteca en realidad, principalmente, que se basa en pasar el diagrama a la realidad, ¿no? El diagrama consiste en una serie de cajas ordenadas de forma programática, y la unión entre esas cajas, que figura acá en el diagrama como una especie de línea, termina siendo como, bueno, esa estructura, esa piel estructural que le da sostén, pero que además conforma la gran importancia de los vacíos que tienen en el proyecto, tanta importancia como lo que son esas cajas llenas. Entonces, el diagrama se logra convertir también en una especie de geometría amorfa, posible también gracias a este tipo de resoluciones estructurales de alta complejidad, que si no fuera por los nuevos medios no hubiera sido posible construirlo o hubiera sido muy engorroso. Y de los últimos proyectos también, la terminal de Yokohama, del estudio FOA de Saera Apollo, que bueno, hoy en día no está más, pero bueno, consiste en una topografía artificial donde se evita totalmente lo que existan
muros o cubiertas dispuestos de forma ortogonal. Entonces, ¿qué logramos con esto? Precisamente, ¿no? Esa topografía artificial, donde también se diluyen los límites del interior y del exterior, pero que también su complejidad estructural y morfológica se dio en base a lo que es el diseño por computadora. Es decir, ellos lo diseñaron por computadora y después comenzaron a generar todas las secciones y las piezas necesarias para su construcción a raíz de los programas informáticos. Es otro proyecto que también en muchos textos académicos se toma como de los que iniciaron lo que sería el proceso de cómo lo digital influye en la arquitectura. Y acá tenemos otro más reciente, que se construyó entre el 2009 y el 2011, es un pabellón tipo mirador, que se encuentra en Noruega, del estudio Snoeta, y precisamente lo que busca es, digamos que en Noruega se da mucha importancia al tema del paisaje, tienen unos paisajes espectaculares, y tienen también como un sistema de rutas nacionales panorámicas, que son patrimonio, y que bueno, que a lo largo de esas rutas disponen distintos pabellones diseñados especialmente. En este caso, este pabellón logró, a pesar de tener una envolvente geométrica muy rígida, ¿no? Como vemos es bastante prismática, pero logra como esa mezcla o esa fusión con las formas naturales usando lo que se llama tecnología de fabricación con CNC, Computer Numeric Control. Es decir, con técnicas de fabricación digital, lograron seccionar o dar formas precisas a lo que serían estos troncos, con una sección bastante importante, y bueno, y armar esta especie de pabellón casi como que fuera un puzzle, pero en base a formas orgánicas, que es lo que en definitiva permite esta geometría, este tipo de fabricación. O sea, no solamente lo podemos diseñar, sino que gracias a las tecnologías de fabricación digital, eso se convierte en una unidad, ¿no? O sea, podemos llevarlo a la realidad con real precisión, dando lugar a un espacio de este tipo, donde también lo que sería esa estructura se convierte en lo que es el mismo mobiliario del pabellón. Y para ir terminando, este ejemplo, si bien no es muy conocido, lo uso para introducir lo que es la arquitectura cinética, ¿no? Es decir, también dentro de lo que es el diseño en base a medios digitales, tenemos también lo que es la parte operativa de los proyectos, ¿no? Cuando empiezan en uso. Y acá esta especie de pabellón temático tiene 108 lamas de fibra de vidrio que están conectadas a un sistema computarizado de sensores y microsensores en realidad, que bueno, van regulando qué tanto se abren o qué tanto se cierran para regular lo que sería la luz interior y las condiciones interiores, pero también exteriores, para dar posibilidades a distintas exposiciones o actividades. Y entonces también surge como algo un poco más exagerado. Este es un proyecto del arquitecto David Fisher para Dubái. Como sabemos, Dubái es de los Emiratos Árabes, es el que por excelencia promueve el turismo y las construcciones, por usar construcciones e ingeniería de vanguardia. Y uno de los proyectos que ahora parece que se van a construir, decían como que iba a ser en el 2020, no sé si ya se estará en proceso, no creo que se haya terminado, pero es lo que sería una torre 360. ¿No? Y como se puede ver acá en estos renders, lo que consiste es como en 80 viviendas, es decir, 80 niveles, que permiten que cada propietario pueda girar su nivel, ¿cómo se diría?, independiente de los demás, y puede dar una vuelta completa cada 90 minutos. Entonces acá se muestran como en situaciones más alineadas, que es cuando queda de forma automática, que empieza a girar el edificio, o de forma más desalineada, cuando bueno, cada propietario va regulando la velocidad de giro y bueno, y el momento en cada uno de ellos. Pero bueno, como se quiere promover también desde los sustentables, que tienen toda una serie de paneles solares y turbinas eólicas como para sustentar esa tecnología, igualmente no me quisiera imaginar qué pasaría cuando decís, mi edificio, mi piso dejó de girar, ¿a quién llamás para el mantenimiento? Pero bueno, debe ser muy interesante y el problema económico ahí no debe estar. ¿Lo habían visto este? Porque en su momento se difundió muchísimo.
entre los grandes proyectos extraños a construirse en Dubái. Interpreto, no sé si No, por esto. nunca. ¿No? No. Sí, yo también había visto un edificio que habían propuesto para Dubái, aunque creo que no tenía render todavía. Ajá. Pero yo había visto un edificio que planeaban hacer de más de 1 kilómetro de altura, por lo visto. Ah, sí. Quieren Para ver. mantener el estatus de tener el edificio más alto del mundo. Exacto, es tener los récords, inclusive también hay un prototipo que creo que no se logró llevar a cabo todavía, de un hotel sumergible, en el cual el hotel estaba en el medio del agua, y si había alguna condición climática o algún evento particular que quisieran hacer bajo el agua, sumergían el edificio entero. Pero bueno, supongo que están en desarrollo de esas tecnologías tan particulares. Ese lo vi. Buenísimo. Y bueno, finalizando un poquitito con los ejemplos, en realidad también hay unos videos que me gustaría mostrarlo, por lo menos uno para no hacerlo muy larga. Mi idea es lograr que la presentación no sea eterna, pero esto es lo que se conoce también como fachadas mediáticas. ¿No? Son fachadas que en cierta manera se animan, ahí aparece con un time-lapse, no es que se anime tan rápido, sino que está acelerada la filmación, pero que muestra también en este teatro como nuevas maneras de usar los materiales en base también a lo que sería la robótica, pero los medios computarizados para lograr resolver estos temas estructurales y estéticos también, ¿no? Porque está bueno ver lo digital, no solamente decir, bueno, podemos incorporar esto y da lugar también a nuevas formas, pero bueno, la forma también entendido como una nueva, un nuevo ornamento en lo que es el diseño arquitectónico o el diseño en general. Entonces, yendo un poco de la mano de esto y para no cansarlos, es que remito una frase de Antoine Picon. Antoine Picon es un profesor francés que se especializa sobre todo es también profesor y teórico, y se especializa en el tema también de la informática en el diseño, enfocado desde, por ejemplo, las ciudades inteligentes, pero también desde la ornamentación. Y habla de una especie de metáfora, ¿no? Dice, en años recientes se ha ampliado el número de imágenes y metáforas procedentes de las matemáticas, por un lado, de la física y de la biología molecular entre los arquitectos. Es decir, se comienza como a dividir también ahí las disciplinas. Muchas de esas imágenes y metáforas al desarrollo de la arquitectura digital y a la creciente importancia que se otorga a la dimensión virtual de la disciplina arquitectónica. Esto es una traducción, por eso puede ser que quede medio raro, pero remito también a ese libro que aparece arriba, On Growth and Form, que en realidad habla como de la evolución natural de los seres vivos y cómo van mutando para adaptarse de mejor manera al medio o al hábitat en que se insertan. Y un poco esto es lo que está tratando de pasar con la arquitectura, o sea, no se queda solamente en ese repertorio formal nuevo, sino también en esas nuevas posibilidades que tenemos para vivir de mejor manera o promover distintas maneras de vivir el espacio. Y un momentito, acá pasó esto. Entonces, una discusión que se tiene frecuentemente, y acá sí voy al libro de Luis Ortega, La digitalización toma el mando, y él lo que dice es que en la actualidad el diseño asistido por computadora en arquitectura va mucho más allá de la simple representación de planos. Es decir, originalmente, cuando pensamos en software como AutoCAD, cuando empezó, sí, podía ser que fuera una manera más fácil de dibujar, si tenías que corregirlo, no tenías que hacer todo el dibujo de vuelta, sino que corregías lo que necesitabas y lo volvías a imprimir. Pero bueno, esta tecnología que en realidad comienza como a esbozarse desde el inicio de la cibernética en los 70, y en los 90, cuando se empieza a masificar el uso del software y de las computadoras personales, que antes era impensable, es que comienza a transformarse en algo nuevo y bueno, en definitiva comienza a trascenderse esa discusión que empieza en los 90 de si lo digital es importante para la arquitectura o no, y bueno, ya esa discusión se torna como salvada, por decirlo de una manera, como sí, ya es parte, ya se toma como que es parte del asunto, y bueno, ya no está en si es una cosa anexa o no. Es un poco lo que se conoce como también la naturalización de las pantallas, no sé si han escuchado de eso. Que de ahí va la mano también lo que se habla de la ciudad inteligente. La ciudad inteligente
En realidad se basa en aplicar estas tecnologías a lo que sería la trama urbana y al modo de vida de los ciudadanos. Pero eso va gracias a la digitalización o a la masificación de la digitalización en que las pantallas son parte de nuestro hábitat. Hoy en día el celular lo tomamos como una herramienta más que está ahí, y está bueno a veces pensar, hay unas publicidades, cuando uno mira las publicidades viejas de los teléfonos, podríamos observar que en realidad al principio la publicidad aparece el aparato y que tiene esto, y los colores, y el diseño, y la forma, y yo qué sé, hasta aparece en publicidades, por ejemplo, el Día de la Madre, que este es el más lindo para tu madre, yo qué sé. Y hoy en día, si miran las publicidades del celular, de golpe no aparece un solo celular. Porque ya está naturalizado el tema de que el celular está ahí. Lo que importa es lo que te da, la comunicación, los servicios. Ya va por otro lado, por lo intangible, ya no es lo que importa tanto el elemento físico. Si bien es importante, pasa a segundo plano. Entonces... Una acotación con respecto a esto que vos decís, Gabriela. Algunos autores hablan de que en la arquitectura hay como un primer momento en el que se habla de representación, ¿no? O sea, la arquitectura de la representación hasta cierto momento en la historia, y a partir de todas estas tecnologías informáticas se comienza a hablar de simulación. Es decir, ya no estamos en la época de la representación, ¿no? Sino que estamos en la época de la simulación. ¿De acuerdo? Entonces, el uso de todos estos programas que son fundamentalmente tridimensionales, permiten simular más que representar. Perfecto. Y yendo de la mano de lo que decís, acá pongo una frase, o en realidad más bien parafraseo a Neil Leach y Philippe Schwann, que hablan, o por lo menos definen como dos términos para diferenciar. Por un lado la computation y por otro lado la computerization. O sea, el primero solamente usa la computadora como herramienta para representar, es decir, dibujar los planos o modela la geometría explícitamente que se diseñó de cualquier otra manera. Computerization ya habla de algo más, como que se usa lo digital para poder diseñar y se influyen mutuamente para lograr un resultado final. Entonces, esa como una primer y gran diferencia, ¿no? Y cuando pensamos esta parte sí la voy a hacer más rápida para no aburrirlos, pero en realidad eso empieza cuando empieza a separarse lo que es el dibujo de la construcción, ¿no? Cuando esas cosas se vienen... Antes era como unido, ¿no? Teníamos en la Edad Media lo que era el maestro de obras, y cuando los edificios, las catedrales, los castillos se construían como muy despacio, el maestro de obra estaba ahí, no es que habían planos. Sin embargo, después, como gradualmente, también creo que fue en el Renacimiento, se conquista el tema del dibujo, de la perspectiva, es que ahí el maestro de obra comienza a separarse del constructor de edificios, algo que, por ejemplo, podríamos interpretar como la diferencia entre el arquitecto proyectista, el arquitecto proyectista y el director de obra, que pueden ser personas separadas, no tienen por qué ser la misma persona. Entonces, cuando empezó el dibujo sí era un instrumento para transmitir instrucciones precisas de cómo construir en definitiva ese edificio. ¿Cómo se empezó transmitiendo? Bueno, mediante lo que es la famosa tríada, y ahí voy a lo que dice Nzenga, de planta, sección o corte y alzado, ¿verdad? Entonces, cuando miramos, por ejemplo, este edificio de Mies van der Rohe, y vemos lo que dice Nzenga, es decir, si el objeto arquitectónico consiste en una planta que se superpone de forma igual, como un rascacielos, en este caso el SIGGRAPH, que es como una planta extruida, y bueno, la planta es como la pieza principal. Pero cuando hablamos de geometrías que ya no son estáticas, que son más dinámicas y que son más complejas, que rigen el proyecto, comienza a ser más complejo. Por ejemplo, en esta representación de la Torre de Tatlin, un proyecto que nunca se llegó a construir, de lo que es el constructivismo ruso, que surge en 1914, si ustedes tuvieran que hacer la planta de este proyecto o el corte, ¿les parece que transmiten la idea general del proyecto? Y es difícil, ¿no? O sea, sí, se puede hacer, tampoco es tan difícil, pero
Yo veo una planta de esto y no me imagino ni cerca el edificio, ¿no? Sino como que te requiere una gran ejercitación formal para lograr unir la planta, la sección y el alzado para imaginarse tridimensionalmente cómo es este objeto. Es decir, este tipo de arquitectura ya es objetual y no planimétrico. Se basa en la tridimensionalidad como esencia. Lo mismo el proyecto del Museo Guggenheim de Nueva York, que consiste en una espiral, un recorrido, y se diseña a partir del recorrido. También, capaz que el corte podría representar de alguna manera este proyecto, pero es difícil imaginárselo en base a un recorrido en torno a un corte. Por eso que está bueno el 3D. Y acá también otro que aparece referido en muchos textos, el Museo Guggenheim de Bilbao. Imagínense hacer esto por medios tradicionales. Decir, bueno, tengo el proyecto diseñado, tengo la maqueta, ¿cómo le paso esto al constructor? O sea, el que lo construye se corta las venas con una galletita de agua. Entonces, en realidad, los planos terminan siendo algo así. Entonces, una de las grandes ventajas que se habla de la computación aplicada a este tipo de cosas es la velocidad con la que manejan una cantidad de datos imponente. Y que lo que tiene es que de otra manera capaz que se podría lograr construir, pero las dificultades o las posibilidades de errores que podrían haber en las distintas piezas son muchas. Entonces los tiempos serían otros. Entonces gracias a este tipo de tecnologías, el escaneado 3D también de representaciones físicas, de lo que serían objetos, logran o posibilitan la construcción de este tipo de geometrías. Acá hay otro proyecto más de Colfa, es una biblioteca que no se construyó, pero consiste como una serie de plegado de planos, y la planta convencional colapsa en este tipo de proyectos como instrumento proyectual. Porque recuerden, cuando ustedes están proyectando y dibujan o modelan, no solamente están pensando en cómo mostrarle al otro, sino que se están mostrando lo que están pensando a sí mismos. Entonces, condiciona la manera de pensar la herramienta con la que estén utilizando al momento de crear. Entonces, en ese tipo de arquitectura o en ese tipo de diseño, ya la planta, el corte o la fachada es como un ejercicio de geometría descriptiva. Si se hace, está ahí, pero no es realmente o cabalmente representativo de lo que es el diseño. Y esto, no lo voy a leer entero, simplemente es una presentación que dice como 3 conceptos o 4 conceptos claves, ¿no? Uno es que cuando los proyectos son desarrollados bajo soporte digital, se abre toda una serie de gama de nuevas posibilidades formales que antes no existían, que lo digital cambió cómo nosotros interactuamos con el mundo, y eso va de la mano de lo que se conoce como revolución digital o cuarta revolución digital, también referida en varias publicaciones, que tiene muchas implicancias en un montón de disciplinas y no queda excluida la arquitectura. Entonces, todos estos programas informáticos y estas nuevas geometrías dan lugar a también lo que es un nuevo lenguaje arquitectónico. Acá tenemos un proyecto del estudio de Zaha Hadid, que fue completamente, por ejemplo, modelado y diseñado en 3D Max, y también en base a esos software se lograron ver todas las interferencias y las uniones entre las distintas partes del proyecto para que pueda ser viable. Un proyecto que es interesante y que a los efectos de esto les voy a mostrar un video bien cortito, y ya prometo que estoy terminando, es la silla Talus del estudio de Zaha Hadid, que no se restringió solamente a lo que es la arquitectura, sino que también, bueno, diseñó este tipo de sillas, hay otras también, y hay un montón de otras cosas que han diseñado, ¿no? Más como diseño industrial, en los cuales aplican nuevas técnicas digitales y vieron que la creación de la forma se basa estrictamente en lo digital. Y acá muestra también cómo logran pensarlo desde lo digital, la forma en que se va a construir, ¿no? Es una superficie reglada que, bueno, después fabrican o desglosan lo que son las piezas, el corte de las piezas, para que eso se pueda, digamos que fabricar digitalmente. A ver si lo adelanto un poco más para no aburrirlos. Esto es lo que se llama diseño paramétrico. Vieron que van modificando los parámetros y con la misma lógica se va deformando. No sé si lo ven ahí. El parámetro es el largo. Y bueno, comienzan a solapar distintas capas. Y acá aparece cómo termina haciéndose por conformado la fabricación de esta silla. Eso en clases más adelante vamos a explicar sobre este tipo de impresión, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y ahí se va produciendo. Esta es la realidad,
como es la máquina, y acá aparece, bueno, cómo va trabajando como una especie de escultura que se logra producir. Y cuando pensamos en este tipo de cosas, también está bueno ver, más allá de estas representaciones, por ejemplo, cuando tenemos la robótica, a ver si se nota acá, pensando en los nuevos tipos de construcción, vamos a adelantar un poco esto, ¿no? Pero cuando también tenemos brazos robotizados que permiten, en base al ingreso de planos, la disposición de elementos modulares de forma precisa y también muy rápida, ¿no? No sé por qué tiene música como de película cómica, pero bueno, esto por un lado también lo tenemos para construir calles enteras y complejos habitacionales enteros, está muy desarrollado, pero también tenemos lo que es las impresoras de hormigón, o con nuevos materiales también que se están investigando, ¿no? En este caso, es una casa en Rusia que se imprimió completamente en 24 horas, logró un gran ahorro en tiempo y en costos, pero impresionantes, y nos hace cuestionar también cómo va a ir mutando lo que son los roles en las disciplinas del diseño, ¿no? O sea, vamos a tener personas que manejen este tipo de cosas, pero que también las programen y que también tengan claro cómo diseñar para este tipo de maquinarias, ¿verdad? Este es un compilado de varios proyectos que se hacen, acá se ve al interior. Por ahora lo que tiene sí que se mantiene de mano de obra tradicional, es todo el montaje interior de la electricidad, de la sanitaria y de otro tipo de instalaciones complementarias necesarias para la arquitectura. Entonces, esto tal, lo que decía recién, tenemos nuevos actores también en el diseño, y esto también lo que remite es que esto empieza a embrionarse en los años 70 y sigue en desarrollo hoy en día con una perspectiva bastante interesante de lo que puede suceder, ¿no? Entonces, da lugar a distintas reflexiones, y una de ellas, de las que voy a abordar, digamos, introductoriamente, es la del parametricismo, la arquitectura paramétrica, de la que habla Patrick Schumacher, que casi de modo panfletario dice eso, ¿no? Como que perseguimos el paradigma del diseño paramétrico por todo el camino, penetrando en todos los rincones de la disciplina. La variación adaptativa sistemática, la diferenciación dinámica continua en lugar de la mera variedad. Es decir, vieron como que es una unidad y no simplemente cosas diferentes. Y son todas tareas de diseño, desde el urbanismo hasta el detalle constructivo, el mobiliario interior y el mundo de los productos. Es decir, ninguno de los campos del diseño queda excluido de lo que sería este diseño paramétrico, ¿no? Y bueno, acá defino rápidamente lo que es el diseño paramétrico: es trabajar dentro de parámetros en un rango definido. Se usa software de modelado paramétrico, como puede ser, por ejemplo, Revit, o algunos, o ArchiCAD, entre otros. Pero también está lo que es el diseño algorítmico, cuando se va un poco más allá, y se mezcla también con lo que se llaman scripting languages, pero también la programación visual, como Dynamo, que es el que viene ya por defecto con Revit o Grasshopper, en lo cual la programación visual va de la mano de eso que veíamos con la silla, ¿no? Esto lo mostré en la clase de presentación, en la charla, que acá se ve en Grasshopper cómo se comienzan a generar uniones de operaciones, ¿no? Por ejemplo, en largo, en altura, distintas cualidades que se van variando, interconectando de forma numérica, y entonces dan lugar a distintas formas, ¿no? Por ejemplo, acá varía la cantidad de pasos, la cantidad de piezas que tendríamos para generar esta geometría, muy similar a lo que sería la geometría de los diseños de Dieste, y vemos cómo en definitiva el resultado final logra variar completamente en su forma, pero siempre manteniendo como la misma tipología, es decir, tipología en tanto responde a los mismos parámetros. ¿Ustedes han visto algo de Grasshopper o de Dynamo? No. Si no, igual en el curso vamos de golpe a introducirnos en una clase de presentación de esto, como para que vean de qué se trata y cuáles son las posibilidades que tiene. Acá hay algunas impresiones de pantallas. Entonces también cuando comenzamos a diseñar con este tipo de cosas, comenzamos a hablar de distintos verbos, ¿no? En lugar de diseñar directamente y de forma simple, interarticular, hibridizar, transformar, deformar, iterar, splines, NURBS, nubes de puntos, componentes generativos. O sea, comienza a aparecer todo un lenguaje
que es nuevo y propio de lo que sería esta parametrización. Acá hay un ejemplo que se hizo en la interna de facultad, que fue una cúpula para un edificio histórico de Karl Bauer en la Ciudad Vieja, en el cual en el taller se hizo todo como una serie de diseños y de variaciones en Grasshopper, se diseñaron como los sistemas que generan la forma, que es lo que vamos a empezar haciendo en el curso, ¿no? Como entender eso, de que la forma no es solamente un resultado único, sino que es una serie de operaciones que se aplican y que, bueno, dan lugar a toda una tipología más que a una variedad. Y bueno, y acá se ven todas las secciones que después fueron cortadas con cortadora láser, se pintaron de rojo y terminó en esa cúpula que vimos acá. Entonces, para finalizar, lo que quería preguntar más bien es eso, ¿no? Como comenzar a reflexionar sobre cuáles son las herramientas y destrezas que debemos dominar en las disciplinas de diseño, y que en realidad hay que ser abarcativos en ese tipo de cosas para, bueno, para promover la creatividad, pero también para pensarlo un poco más allá y no quedarnos solamente en lo epidérmico, en la piel y en la parte ornamental del asunto, sino que hay mucho más por investigar. Y con eso termino esta presentación, espero que no haya sido muy aburrida. El video de Schumacher que mostraste Lo tengo la acá, otra vez, capaz que se lo puedo mostrar. Y hay otro porque también creo que es, que estaría bueno, porque con esto también, como dice JP, como que se logra entender mejor lo que él remite, ¿no? Con esas variaciones y las distintas operaciones en las distintas escalas geométricas, ¿no? La línea, el plano, el volumen, ¿verdad? Que le subo un poco el volumen. Y también se pueden ver claramente todas esas influencias matemáticas y biológicas del asunto, ¿no? Que es interesante. Ahí se está viendo también lo que refiere con iteraciones, ¿no? La arquitectura o el diseño como organismo vivo. Acá en el plano. Y si bien puede lucir caótico y arbitrario, en realidad no tiene nada de arbitrario. Está totalmente programado en base a esas operaciones numéricas, por ejemplo, de programación visual. Y también es bueno entender que no nos restringimos a esas operaciones que nos da el programa, sino que existe también ingresarlo por línea de código, o scripting languages, en los cuales podemos personalizar esas distintas ecuaciones con resultantes geométricas. No sé si se iba entendiendo, o capaz que metí muchos conceptos y los entreveré muchísimo. Yo voy bien por mientras. ¿Sí? Buenísimo. La idea es tener como un pantallazo general de todo lo que implica o lo que pretendemos abordar en este curso. O sea, ir hacia el diseño desde lo digital con una conciencia mucho más crítica de las posibilidades que tenemos para diseñar. Y abordando las herramientas a lo largo del curso. Sí, de repente, capaz que piensan, hay muchísimas cosas, y sí, hay muchísima cosa, ¿no? Hay todo tipo de posibilidades y herramientas desde el aspecto digital, desde la parametría, desde el modelado paramétrico, pero el modelado conceptual también, el modelado 3D, y hacia distintos lados, ¿no?
Una cosa que nos parece es que, capaz que para un estudiante que recién ingresa, o que está en primera, estas cosas, todo este masazo puede asustar, pero justamente nos interesa que el curso sea una introducción a ese pensamiento digital, ¿no? A esa manipulación del dibujo, del diseño, de la generación, de la fabricación, desde lo digital. Entonces, no puede ser un curso que en realidad, si quisiéramos, tendría que ser un curso intenso, todo un año, con más de un día a la semana, para poder transformar en realmente un diseñador con herramientas digitales. Pero como no puede ser así, pero sí nos parece que hay que cambiar un poco, hay que ir cambiando la mentalidad hacia ese pensamiento digital, es que este curso pretende tratar de abordar muchísima cosa, pero a modo de introducción, ¿no? Que ustedes empiecen a pensar, que empiecen a curiosear en estas líneas del diseño. Bien, ese era el comentario que tenía Gaby. Exacto. Y finalizando también esta presentación, les dejo este video, en realidad solamente una parte, está publicado en el canal de Parametric Architecture en Instagram, tiene un montón de videos de creaciones artísticas, donde se usa el diseño paramétrico y también, bueno, los sensores juegan el papel principal, pero para crear también lo que son intervenciones artísticas como las que se ven en esta pantalla. Si ven acá, algunas son renders, otras son reales, es algo que ya se está implementando a nivel mundial. Capaz que ya lo conocen o lo han visto. Para mí es súper interesante cómo juegan con todos esos aspectos de ir construyendo la forma en base a esas tecnologías que también dan esa imagen de caos, pero de caos en realidad es totalmente programado. Es parecida a la presentación o propaganda, por así decirlo, que le hicieron a la Play 5. Ah, puede ser. No la vi, la voy a ver ahora que la comentás. Alguien preguntaba por ahí si podemos dejar alguna especie de glosario de algunos términos Sí, que hemos utilizado. Podemos hacer una. Sí. Lo subimos, y estos videos también se los voy a dejar subidos, por si los quieren después mirar mejor o buscar sobre cosas que aparecen por ahí. Tengo que encontrar ahora dónde era que dejaba de compartir, ya que dejé todo por todos lados en la pantalla. Acá. Y una pregunta, más por curiosidad que por otra cosa. Este tipo de diseño más digital y más basado en las 3 dimensiones, porque SEI tiene todo el sentido del mundo en la arquitectura moderna, por todas las formas raras que se quieren hacer, pero ¿saben de algún caso que se haya aprovechado para situaciones de uso de una arquitectura tipo más clásica o algo por el estilo? Más por curiosidad, porque capaz que se hacen cosas interesantes. Hay sobre todo por dos temas. Uno, para solucionar el tema de la rápida construcción de vivienda. En China, sobre todo, hay muchas investigaciones donde se usaron, ¿vieron esos brazos robotizados que ponían mampuestos? Bueno, se construyeron una gran cantidad de viviendas en un taller que después eran montadas como geometría, no, como construcciones prefabricadas en el sitio, y era como una forma de solucionar rápidamente la demanda de vivienda, también en situaciones, por ejemplo, cuando tenemos catástrofes naturales y refugiados, es decir, en ese tipo de cosas se ha tratado de abordar, eso por un lado, y por el otro, hay otras investigaciones en tanto a la sustentabilidad. En tanto, ¿qué pasa? Cuando nosotros fabricamos digitalmente, se están investigando qué materiales se pueden usar, y la ventaja, uno de los grandes problemas en realidad que tenemos hoy en la construcción, es que cuando se demuele un edificio, la cantidad de desperdicio que tenemos, que no se puede hacer casi nada con él. En cambio, si nosotros, por ejemplo, desde la prefabricación o de la fabricación digital, esa materialidad puede ser completamente desmontada y armada en otro lugar o reutilizada para otras construcciones. Hay un laboratorio en Holanda que se llama Dus Architects, que estaban investigando sobre un material
que, digamos, se pudiera imprimir con un material plástico, pero que después, cuando esa estructura queda obsoleta, se vuelve a fundir para volverse a usar como material de impresión. Entonces el desperdicio es cero, por ejemplo. Mirá, las aplicaciones de las tecnologías de fabricación, porque digamos, no me gusta mucho hablar de construcción, hablamos más, como que mutamos más hacia lo que es el mundo, por ejemplo, del diseño industrial. Entonces, en el mundo de la fabricación, por un lado, las técnicas de registro, como el escáner 3D, por ejemplo, ayudan mucho a las disciplinas que tienen que ver con el patrimonio. O sea, pues tú preguntabas, por ejemplo, la aplicación de estas tecnologías en cosas que no sean formas tan revolucionarias. Entonces, en la aplicación a todo lo que tiene que ver con restauración o digamos, trabajo con edificios patrimoniales, se está usando mucho, porque las técnicas de registro, digamos, mediante escáner láser, por ejemplo, para estudiar el estado de conservación de un edificio, etc., eso es muy importante. Esa es una pata. Otra pata, en el campo de la arquitectura, y que en Uruguay se está desarrollando, es todo lo que tiene que ver con la fabricación digital, aunque sea digamos, de viviendas relativamente convencionales, obviamente, de un diseño contemporáneo, pero no necesariamente formas locas. Por ejemplo, en el uso del steel frame, que es toda la fabricación a partir de perfilería metálica, yeso, todo ese tipo de... que capaz que ustedes las ven bastante en programas en los programas que hay en el cable sobre construcción, que se usa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, construir con perfiles metálicos, yeso, ¿no? Estructura liviana. Bueno, y acá hay empresas, hay concretamente una, que tiene maquinaria de fabricación digital en la cual montan en un taller, ¿verdad? En un taller que tienen ahí cerca de Tres Cruces, en un enorme galpón, construyen por completo una casa, la suben arriba de un camión y la llevan hasta, yo qué sé, Shangri-La, suponete, y la montan en el lugar. ¿Ah? Pero no estamos hablando de construcciones como las que vimos en la presentación que hizo Gabriela, estamos hablando de construcciones más convencionales, pero las tecnologías de fabricación digital permiten esta cuestión del montaje en seco, ¿ah? En un taller, y luego trasladar eso al lugar. Entonces, son muchísimas y aplicado a todo tipo de construcción. ¿Ah? No solamente tiene que ser la formalización esta, digamos, del tipo de nido de pájaro como vimos en el estadio de Beijing, ¿ah? No solamente para eso, sino que en la fabricación de cualquier objeto, inclusive en diseño industrial, esto viene con mucha ventaja respecto a la arquitectura. Toda la fabricación de objetos, casetas de teléfono, por ejemplo, las casetas que había en Uruguay hasta hace poco y que han ido desapareciendo, pues ya no se usan, fueron diseñadas con tecnologías digitales, y fabricadas con tecnologías digitales. Y bueno, y el uso, por ejemplo, el diseño de celulares, ¿no? El diseño de un teléfono, todo eso es mediante este tipo de tecnologías. Entonces, es algo que abarca y que, digamos, que está presente en todas las disciplinas del diseño, y a todos los niveles. Sí, una cosa que me quedó en el tintero con la pregunta era cómo estas técnicas, de alguna manera, o todo lo que estábamos mostrando, se vincula con realizaciones de arquitectura más clásica. No me quedó muy clara la pregunta, pero a lo que voy es que hoy por hoy, lo que nosotros estamos pretendiendo en esta mirada digital de las herramientas es que a ver, en el aspecto del diseño, prácticamente
es un artesano el único que no está utilizando estas tecnologías o estas herramientas en la concreción de los aspectos digitales en el diseño, ¿no? Un arquitecto vaya a hacer una casa en Shangri-La, como decía Juan Pablo, o el museo de cualquier, ¿no?, gran museo de lo que sea, utiliza herramientas digitales, ya sea para la simulación, como hablamos, o para la concreción física del objeto, porque también esta concepción de que lo real no es simplemente la concreción física, sino también lo digital, lo virtual también es real, solo que en un espacio distinto, es una concepción mental distinta, y eso es lo que pretendemos que empiece a introducirse en nuestras cabezas, ¿no? Con la concreción de estas cosas que además, la concreción física de la arquitectura, que además fue pensado en su momento para ser confeccionado de modo manual o artesanal, también está existiendo. Uno de los casos es la Sagrada Familia de Barcelona, ¿no?, del arquitecto Gaudí, que fue pensada para ser generada a partir, también con una lógica de parametría, pero más analógica que digital, porque en esos momentos no existían las herramientas analógicas, pero tenía todo este pensamiento paramétrico, y hoy por hoy se está pudiendo llegar a construir rápidamente por la incorporación de las herramientas digitales de fabricación digital. Es decir, hoy por hoy es muy difícil que no introduzcamos las herramientas digitales en los aspectos de diseño. Puede ser a nivel artístico, no sé, dibujar, que incluso habrán escuchado por ahí, estamos en otro curso, por lo menos yo estoy en otro curso, que es justamente la postproducción del dibujo, croquis, por ejemplo, que hacemos, y los digitalizamos para poderlos postproducir. Entonces, a lo que nos referimos es que, como antes el lápiz era parte de la extensión de la mano en un diseñador, hoy tenemos máquinas, aparatos que transfieren ese pensamiento a través de la mano a un mundo digital, virtual, y que se puede concretar físicamente. Eso es lo que me quedó ahí en el tintero, que ustedes como diseñadores sean diseñadores en arquitectura, en diseño industrial en ambos, ¿no? Porque también van a ver que las cuestiones de la impresión digital e impresión 3D, también se está generando lo que es textil, nuevas vestimentas, nuevas ropas y estudios de tecnología aplicada a la industria de la vestimenta. Qué sé yo, hablaba Juan Pablo de un celular, y además desde el lado artístico, de la comunicación, todo lo que mostró Gabriela, ¿no? Estas animaciones, estas simulaciones virtuales, interactivas, aumentadas. Hoy por hoy es difícil escapar de este mundo. De hecho, ustedes no pueden escapar porque son nativos digitales, nacieron en una era digital, y bueno, hay que empezar a introducir un pensamiento crítico, pero un pensamiento digital pero crítico, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos parece como interesante e importante. De la mano de lo que decía Simón, es verdad que, por ejemplo, cuando hablo de lo que explica Patrick Schumacher, que lo dice casi como de forma esa panfletaria o propagandística, él como que se concentra solamente en la forma, ¿no? En el diseño de la forma y lo epidérmico, y ya está, y las nuevas posibilidades formales que está esto. Pero sin embargo, la reflexión es mucho más profunda, ¿no? Y se trata de ver otros aspectos sociales, de sustentabilidad, no sé, de infraestructura, de un montón de otras cosas que van de la mano de esto, y que no se queda solamente en esa visión que en muchos casos, y es como lo más criticado, es demasiado superficial, ¿no? Pero está bueno también saber que existen esas posibilidades más allá de todas las otras cuestiones que comprende la arquitectura, sobre todo pensando en eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de arte, sí, el arte tiene que sensibilizar, pero como decía Adolf Loos, no tiene un uso, como en el caso de la arquitectura. Entonces ahí nosotros tenemos todo el tema de la ética y un montón de otros aspectos que también tenemos que contemplar, y que complejiza también el accionar del diseñador. Un poco por ahí como última reflexión de cierre de esto, previo a lo del ejercicio, ¿no?
Impecable, Gaby. Chiquilines, ¿algún último comentario de parte de ustedes o preguntas? Así pasamos. ¿No? Bien. No. Eso. Ahora, yo tengo una consulta nomás que me quedó como de cuando dijeron lo del tema de la sustentabilidad. Pará, se te cortó. La sustentabilidad te quedaste ahí. Se apagó el Se micrófono. te apagó el micrófono. Ahora, Ahora Luna, sí. ahora sí, dale. Te quedaste en les decía, sustentabilidad. está. Eso en realidad como que me llamó la atención, se va a trabajar en el curso, porque justo yo estoy en el taller en Betolaza y están trabajando sostenibilidad, y me vendría re bien como para el taller. ¿Se va a tener como en cuenta o es como algo que fue un comentario nomás? En realidad Mirá, nosotros el tema de sustentabilidad directamente no lo tratamos, pero sí lo que el comentario viene por el hecho de que y capaz que esto te puede servir para que busques información. El uso de las herramientas digitales, una de las cuestiones que permite, yo hablaba hoy más temprano de que digamos, la cultura del diseño, las disciplinas del diseño mutaron de lo que era la representación, ¿no? Diseñada a partir de vistas, ¿no? La vista frontal, la vista superior, etc., a lo que es la simulación. O sea, un diseño a partir, primero que nada, de herramientas tridimensionales, ¿no? Y de herramientas que permiten simular los distintos funcionamientos de un objeto. Por ejemplo, en diseño industrial hay una herramienta que probablemente ustedes la vean, quienes hagan la carrera la vean en algún momento, que se llama Inventor, que permite simular, por ejemplo, el movimiento de un motor, el funcionamiento de un motor, ¿ah? Con sus correas, poleas, etcétera, con las interferencias entre un elemento y otro, con detección, por ejemplo, de choques y de cuestiones, ¿no? Lo mismo pasa a nivel edilicio, por ejemplo, simular cómo funciona el aire acondicionado o una instalación eléctrica o una instalación sanitaria, a esa instalación, digamos, esté dimensionada lo mejor posible. Y entonces, ¿qué pasa con la sustentabilidad? Si yo tengo una herramienta informática, el caso más claro quizás sea a nivel de una estructura de un edificio, que es una de las cosas que tiene más impacto, digamos, espacial, ¿no? Si yo tengo una herramienta que me permite calcular la estructura lo más ajustada posible, yo estoy ahorrando material, porque ¿qué pasa con el diseño tradicional de la estructura? Cuando se hacía en forma manual, había que simplificar los cálculos de tal manera que se sobredimensionaba todo de manera exagerada. Entonces, siempre había un desperdicio enorme de material. Entonces, las tecnologías digitales, una de las cosas que posibilitan, además de todas estas exploraciones formales que vimos, digamos, súper interesantes que mostró Gabriela, permite, por ejemplo, el cálculo ajustado del gasto energético. ¿Ah? Entonces, el tema de la sustentabilidad hoy día es tremendamente importante porque estamos llegando a un punto en que estamos como agotando recursos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ahorro energético, tanto sea en el consumo de materiales de construcción como el consumo de energía cuando el edificio está funcionando, todo ese tipo de tecnologías sin las herramientas digitales es como muy difícil de llevarlo adelante. Después hay otra cuestión que también se mencionó medio lateralmente, que es que se está explorando a nivel de, por ejemplo, de textiles y de nuevos materiales, la utilización por ejemplo, de materiales que tengan un comportamiento como biológico, entre comillas, ¿no? Los biomateriales. Entonces, por ese lado también hay una cuestión del ahorro. Del ahorro digo porque tú puedes desarrollar materiales que respondan a cuestiones climáticas de manera más eficiente. Entonces,
por ahí está todo el tema de las nanotecnologías, que se vincula bastante con la cuestión digital, porque estamos hablando de, por ejemplo, de programar microchips o cuestiones, y de fabricar digitalmente mediante impresión 3D, mediante el uso de materiales que respondan de una manera distinta a, por ejemplo, el tema del calor, del frío, del viento, de la lluvia. Imagínate ropa que tú puedas usar ropa que se adapte en forma automática a cuestiones de temperatura, ¿no? O sea, ahí se abre todo un mundo, y eso también se puede aplicar a edificios o a otros objetos de uso, ¿no? Imagínate todo lo que tiene que ver con el gasto energético en los automóviles, el consumo de combustible, el consumo de materiales para su fabricación. Todo eso tiene un impacto enorme en los temas ecológicos. Entonces, es un tema enorme y amplísimo. Nosotros directamente no lo abordamos, pero sí hay como algunos datos como para buscar información, ¿no? Algunas cosas que te tiré que te pueden ayudar a buscar información sobre el tema. Hay montones de aplicaciones informáticas para diseño de edificios que buscan el tema ¿no? el green building, o sea, la simulación energética y la mar en coche, que en el caso de arquitectura, digo por lo de, tú te estás haciendo un taller de arquitectura, bueno, por ahí las herramientas BIM, por ejemplo, son fundamentales, o sea, el uso de herramientas BIM como Revit o ArchiCAD, ¿ah? Son fundamentales en ese tipo de cosas. Bien, Joaquín, perfecto. Bien. Joaquín Pastorino está a la mano. Con el tema del cuidado ambiental, capaz que la construcción en seco también tiene que ver, porque ahorras una cantidad de materiales impresionante. Sí, Sí, a ver, hay sí, un no, tema. a ver, acá Pará, hay hay un una tema. cuestión, la Pará, construcción pará, en seco, No se peleen. dale Lucho, ese dale. no va. No, Va que Lucho, el va tema Lucho. de la sustentabilidad y de la sostenibilidad es un tema sumamente apasionante. Es más, debería transformarse en ser el siguiente paradigma. Bueno, ahora con el COVID, capaz que fortalece el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad, porque viene de la mano, ¿no? Si vamos a sobrevivir o no. Pero aborda como diversos temas y una discusión muy amplia, que es sumamente interesante. Yo me quedaría con una cosa que dijo Juan Pablo y reforzaría eso, ¿no? La simulación. Estas herramientas nos posibilitan simular muchísimas cosas, ¿no? Aspectos estructurales, aspectos de consumo energético, de eficiencia energética, de formales y de uso, cómo se comporta a partir de algún estudio la población, ¿no? Cómo se puede mover la población, por lo tanto dar respuesta, ¿no? A Montevideo, cómo es el movimiento de la gente a determinadas horas y dar respuesta de forma automática e inteligente a través de las herramientas digitales para ese movimiento. Eso también forma parte de la sustentabilidad, el gasto energético de una ciudad. Es enorme el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Por eso que me parece que lo importante de nuestra visión es que una respuesta podría ser justamente esto, la verificación y la simulación como respuesta anterior a las preguntas desde la sostenibilidad y sustentabilidad. Bien. Juan Pablo, perdón. Es que yo lo ponía recién en el chat, ¿no? En las ciudades inteligentes, las smart cities, uno de los temas centrales es el de la sustentabilidad, y la gran cantidad de prototipos que se están creando precisamente profundizan en eso. O sea, tiene muchos aspectos, o sea, el término es bastante polisémico, va de gobierno, de lo cultural, de lo infraestructural, el transporte, pero la sustentabilidad es uno de los factores de las ciudades inteligentes que se le está dando prioridad, y hay muchísimo publicado al respecto. Te puede servir como para completar la parte tecnológica aplicada a la sustentabilidad de lleno, más una escala más grande que es la del territorio. Sí, por Bien, ejemplo, perfecto.
¿Sí, por Luna? ejemplo, Hola, si- Pede. No, le habías dicho gracias. Ok. no, una cuestión muy a lo digital y a la sustentabilidad es, por ejemplo, lo que se llama el gobierno digital. Es decir, quizá ustedes todavía no han tenido que hacer demasiado trámite en alguna cuestión, digamos, de gobierno. Por ejemplo, mm, pagar la cuenta de la luz o del teléfono. En una época la lógica implicaba impresión de recibos, trasladarse a una oficina de la OCE, ir y pagar. Bueno, ahora todo eso se puede. Se nos Se fue, congeló. se congeló, sí, hace mucho frío. Nada, esperando que aparezca, no es necesario tampoco, él hace ustedes no han tenido que hacer toda esa gestión, pero las gestiones ante facultad ya se les simplificó muchísimo, ¿no? Antes para inscribirse ahí está toda la respuesta, inscribirse a la facultad, a las materias, a los exámenes, a pedir un certificado de escolaridad, todo eso se hacía de forma presencial y a través del papel, incluso te pedían que llevaras hojas porque la facultad no tenía. Hoy por hoy todo eso es como la respuesta que está apuntando Juan Pablo, y que lo perdimos. Perdimos un docente. Brian. Volví. Volví. Sí, como No, todo. Conectarme de nuevo, una breve acotación. La industria de la construcción tiene un impacto enorme en el tema del gasto energético. La mayoría de la construcción pasa por el hormigón armado. Y el hormigón, que es una de las dos patas del hormigón armado, es altamente contaminante en su producción. O sea, la producción de cemento tiene un impacto enorme en la producción de CO2, o sea, que todo el tema del calentamiento global, de la destrucción de la capa de ozono, está muy afectada por la producción de hormigón. ¿Ah? O sea que en la medida en que la enorme mayoría de las construcciones en el mundo son con hormigón, este tema de lo constructivo tiene un impacto tremendo. Y algunos países están investigando cómo producir cemento que sea menos contaminante. O sea que, como ven, la pata ambiental tiene muchísimas puntas para atacar y para trabajar. Muchas de ellas escapan a lo que es este curso, ¿no? Pero bueno, les dejamos como estos datos que les vamos tirando para que a quien le interese pueda buscar información, investigar sobre el tema. En algunos casos, algunas de estas cuestiones se tratan en otros cursos, por ejemplo, en los cursos de construcción, probablemente hablen de esto. No es tanto el objetivo de este curso, pero bueno, se los dejo como dato. Brian. Sí, Brian.